Bueno, ¿cuál es la notación de conjuntos más convencional que se utiliza? Normalmente se utilizan letras mayúsculas para representar el nombre del conjunto y se utilizan los elementos, se enumeran separados en llaves, perdón, separados en comas dentro de llaves. Por ejemplo, dice ahí el conjunto B, podríamos decir que el nombre le daría sentido. Siempre se busca una letra que tenga sentido con lo que estamos coleccionando en este conjunto. Y dice ahí, es el conjunto que contiene a todas las vocales, ¿no? ¿Cuáles son las vocales? A, I, O, U. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo una colección de materiales, dice ahí el conjunto M, le vamos a poner aquí M, contiene a todos los materiales utilizados por el hombre. ¿Y cómo crearíamos o cómo denotaríamos ese conjunto de materiales? Por ejemplo, le pondríamos M, haríamos las llavecitas y dentro pondríamos los elementos que pertenecen al conjunto de materiales. Por ejemplo, los elementos metálicos, los materiales, perdón, metálicos, los materiales cerámicos, los materiales poliméricos o los plásticos. Y vamos a poner, yo que sé, los compuestos, ¿no? Compósitos. O compuestos. Y bueno, esa sería la forma de darle la notación a los conjuntos. Y bueno, para denotar que un elemento pertenece a un conjunto, se utilizan estos simbolitos que parecen como una E de euro, pero con una sola barrita en medio. Y bueno, se puede tachar o se puede dejar simplemente este símbolo para decir que un elemento pertenece a un conjunto. Dice aquí, por ejemplo, el conjunto C contiene a todos los colores primarios y este conjunto de colores primarios son estos tres. Podríamos poner este enunciado en el cual dice tal elemento, el elemento azul, pertenece al conjunto C, al conjunto de los colores primarios. Y si dijéramos o encontramos otro color que no pertenece, se pondría el verde, no pertenece, y se pone el simbolito tachado, no pertenece al conjunto C de los colores primarios. Y bueno, definiciones de conjuntos existen muchas, se puede definir de muchas formas a un conjunto. La notación convencional no necesariamente requiere que vengan separados con comas. Podríamos poner ahí, por ejemplo, un texto dentro de las llaves intentando explicar cuáles son los elementos que pertenecen al conjunto A. En este caso podríamos poner las letras del abecedario y yo creo que cualquier persona conoce las letras del abecedario, entonces podríamos poner ahí, sin tener que enumerar todo, expresar cuáles son los elementos que pertenecen al conjunto A. Vamos a poner aquí otro ejemplo, dice ahí, en el siguiente conjunto se tienen los números naturales mayores a 10 y eso es un poquito, los números naturales son aquellos que no tienen decimales y son positivos, pero más allá de eso, esto sería un poquito difícil de explicar todo metido aquí adentro. Y los matemáticos ponen este tipo de notación y se utilizan símbolos como la barra vertical, para denotar la palabra tal que, ¿no? Entonces aquí lo que diría el conjunto B sería una X, o sea, un elemento X, tal que, X son números menores a 10 y dice ahí X pertenece al número, a los números naturales. Bueno, N es la letra que se designa para los números naturales. No importa aquí un poquito ahorita qué son los números naturales, pero bueno, son aquellos números que son menores a 10, que pertenecen a los naturales, y esa es la X que estamos intentando denotar. Todo esto sería la descripción de los elementos que pertenecen a B. ¿Cuál sería, por ejemplo, esta otra notación? Tiene en vez de la barra vertical, tiene dos puntitos, sería una notación alternativa, y aquí intenta poner todos los números pares. Podríamos poner simplemente la palabra aquí pares, pero bueno, en otro idioma sería difícil de transmitir qué estamos intentando decir. Y bueno, ¿cómo se pondría en términos de matemáticas? Por ejemplo, se pondría X es tal que, un número X tal que, X es un múltiplo de 2 veces K, donde K es un elemento de los números naturales. Si los números naturales son 1, 2, 3 y yo los multiplico por 2 veces K, entonces me daría los pares, que sería 2, 4, 6, 8, y le ponen puntos suspensivos para decir que bueno, la lista continuará con todos los elementos pares.